Shalom, muy buenos días, mis amados hermanos. Comenzamos el día con el culto, con la bendición de nuestro Dios, y comenzaremos hoy este culto matutino con la guía del Espíritu Santo. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar para comenzar el culto matutino de hoy. Vamos a orar. Amado Padre Dios, te damos gracias, Señor, porque tú nos diste una noche de un buen descanso y una mañana llena de esperanza, Señor, para acercarnos a ti y recibir tu palabra y alabarte y a la vez, Señor, recibir tus bendiciones, Señor. Señor, hoy queremos ver la visión tuya. Queremos comprender tu voluntad. Queremos, Señor, obedecer la voluntad tuya, Señor. Te pedimos, Señor, tu presencia, tu guía, tu poder y tu gracia. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a acercarnos con el cántico de alabanza a nuestro Dios. He llevado esta carga en gran soledad, mas no fui creado para solo andar. Tu amor me recuerda que en ti puedo confiar. Oigo tu voz, me rindo a tus pies, te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, 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 oh. Enviaste a tu Hijo por mi redención. Su sangre fue el precio de mi salvación, y me acercaste a tu corazón con grande amor, sin comparación. Te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh. Antes de respirar
de vida en mí, por tu perfecto plan. Hoy pertenezco a ti, puedo sentir tu gran amor, tu misericordia en mí. Vengo ante ti tal como soy, te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, oh, una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, oh, una vez y otra vez. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer hoy el capítulo 4 del libro de Isaías, versículo 1. Solo un versículo hoy vamos a leer. Isaías capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer juntos. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio. Amén. El día 23 de septiembre es el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer aquí en la Argentina. Porque en el año 1947, el día 23 de septiembre, se aprobó, se legalizó el derecho de votos de las mujeres. Con eso podemos entender que no hace mucho tiempo que las mujeres tienen el mismo estatus de los hombres. No hace mucho que la mujer está teniendo los derechos y libertades de los hombres. Cuando Isaías comenzó a trabajar en el ministerio del Señor, fue en el año 739 a.C., es decir, más o menos 2760 años antes de nosotros. Entonces, imagínense cómo serían los derechos y las libertades de las mujeres. En esa época eran más que pobrísimas, eran paupérrimas. La mujer en esa época debían pertenecer a un hombre y obedecer al hombre. Solamente podía tener algunas actividades en el nombre y bajo la supervisión, la permisión del hombre. Debían tener muchos hijos, procrear mucho para el hombre. Entonces el papel de la mujer de la época era ser alguien que debe obediencia para el hombre y tener muchos hijos y ser la madre. Entonces no podía hablar nada de derecho político, derecho económico. Todas las actividades solamente podían hacer a través del hombre. Entonces esto significaba una mujer sin el hombre, es decir, una mujer sin marido, aún con marido pero sin los hijos,
eran consideradas como maldecidas. Para poder entender el texto de hoy, esto es importante saber, porque hoy habla que con 7 mujeres rodeando a un hombre, pidiendo por favor para que le den favores. El texto de hoy dice en aquel tiempo. Aquel tiempo significa el día que Judá, el reino de Judá, será destruido por la mano de Dios conforme a la profecía. Y en aquel día, por la guerra, mayoría de los hombres serán muertos. Y aquellos que son sobrevivos serán llevados como prisioneros. La historia consta que dejando solamente a los ancianos, enfermos y niños, fueron llevados como esclavos a Babilonia. Por eso había una escasez tremenda de los hombres. Por tanto, la proporción entre mujer y hombre era 1 con 1 y 7. Por eso en aquel tiempo, cuando llegue la mano de Dios, las hijas de Sión, que hemos visto en los últimos días, que eran tan orgullosas, soberbias, inclusive ante Dios, cuando llegue aquel día, por escasez de los hombres, y porque si no hay hombre, ellos no tienen derecho a hacer nada, no pueden activar, no pueden tal vez sobrevivir, entonces debían tomar la mano de un hombre entre 7 mujeres y debían de mendigar, por favor, que tan solo le dé el permiso de llevar su nombre, porque esa era la única manera de vivir. No pedían ni siquiera comida ni ropa, todos se iban a encargar ellas. Basta con solo que le dé un nombre. Es la única manera de sobrevivir, pasando vergüenzas, pasando deshonras, estando en oprobio. Es una manera tan real, tan fácil de explicar. Aquí nosotros podemos ver cuán sensible consideración tiene Dios hacia su pueblo. Utiliza la sensibilidad, la sabiduría de Isaías. Dios lo elimina y aprovecha a este siervo para poder explicar en una forma tan fácil, tan real, pero tan contundente para poder entender. Mis queridos hermanos, en aquella época la paz del reino de Judá, que no había guerra, no era porque Judá era fuerte, no por su fuerza, sino más bien por la protección de Dios. Y que las hijas de Sión podían vivir como quieran, inclusive siendo soberbias delante de Dios. Era todo por la misericordia y la paciencia de Dios. Y que en ese tiempo haya enviado profeta como Isaías con tanta sensibilidad y una explicación de la palabra de Dios tan fácil y tan real, fue todo por amor de Dios. Hoy en día también estamos viviendo una época de paz, no hay una guerra. Sí tenemos los problemas, pero vivimos una época de paz. Eso no es porque nosotros seamos fuertes. No porque las situaciones casualmente se dio así, sino que hay una protección de Dios. Dios permite la paz de hoy en día. Nosotros vivimos inclusive en el pecado. Vivimos en el pecado, pero aún así no tenemos el castigo de Dios no porque nosotros seamos de alguna manera poderosos para poder impedir el castigo y la pena de Dios.
sino que Dios tiene paciencia por nosotros. Dios tiene misericordia por nosotros. Y que más que nunca estamos viviendo una época donde la palabra de Dios es tan abundante. Hay todas versiones, de todas las versiones de la Biblia. Libros que explican, sermones por todo lado. Con mensaje sencillo, contundente, real, por amor y paciencia de nuestro Dios. Pero mis queridos hermanos, el día profetizado por Dios va a llegar sin falta. O tal vez ya está llegando. Está comenzando una nueva era con el día del Señor. O tal vez sea el inicio del día del juicio final. Nosotros no podemos saber, porque la palabra de Dios dice que nadie puede saber el día exacto. Pero ¿cuál es el problema? El pueblo de Judá, ellos aún con toda esa facilidad, con toda la misericordia, con toda la paciencia de Dios, ellos no entendieron, ellos rechazaron y tuvieron que llegar a ese día sin la gracia de Dios. Cuando llega ese día, para la gente que escucha la palabra de Dios y que hace caso a la palabra de Dios y se lamenta y se arrepiente de su vida conforme solo a la vista de los hombres, y decide abandonar y volver hacia Dios, y con el poder de Él comienza a vivir una vida nueva, una vida buena de acuerdo a los ojos de Dios. Entonces ese día será el día de gozo y de triunfo. Pero sin embargo, aquellos como el pueblo de Judá, como las hijas de Sión, aún escuchando la palabra de Dios, hace caso omiso y continúa una vida buena solamente para la vista del hombre. Será un día de destrucción, un día de deshonra, un día de vergüenza. Es muy fácil, muy real, pero contundente el mensaje que hoy estamos recibiendo. Pero mucha gente no entenderán en verdad. Solo captarán como una información intelectual y no como una verdad de Dios, la cual debe percibir con totalidad de nuestra cognición. Pero sin embargo no es así. Por eso el mensaje de hoy, la palabra de hoy, aquí hay una misión muy especial para nosotros, una comisión muy especial. Nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, hoy el mensaje recibimos y captamos en la totalidad de nuestra humanidad. Entendemos de verdad y arrepentimos de verdad. Y por tanto, la podemos vivir en verdad, con gozo y gratitud, y siendo ejemplo para todos. Esa es la misión que hoy tenemos. Mis queridos hermanos, continuamos que tenemos que vivir una vida buena delante de los ojos de Dios. Hoy yo quiero que mientras que oremos, después de hacer una oración en forma conjunta, vamos a seguir orando cada uno individualmente. Hoy le quiero pedir en el nombre de Jesús, pensemos por lo menos 3 cosas al menos. ¿Cómo podemos nosotros hacer de acuerdo a los ojos de nuestro Dios? ¿Cómo podemos vivir? ¿Qué es lo que puedo hacer? Puede que Dios nos llame para hacer grandes cosas, cambio histórico, pero hoy en día, donde estamos, en el lugar donde pertenecemos, en la situación donde estamos, ¿qué es lo que podemos hacer
En vez de agradar los ojos de hombre, sino agradar los ojos de Dios. Les quiero pedir en el nombre de Jesús que meditemos, reflexionemos y decidamos hacer algo, realmente hacer algo. En ese sentido, hoy vamos a orar en forma conjunta, todos juntos. Primer tema, que podamos percibir y estar de acuerdo con la palabra de Dios con toda nuestra humanidad. No solamente como una información en la cabeza, sino recibir en toda nuestra cognición. Segundo, que podamos tener una vida buena para los ojos de Dios en forma más específica. Que Dios nos muestre la visión, que nos dé su sabiduría sagrada. Y para ser así, un verdadero testigo de Cristo en la tierra. Y por último, que con el poder de Dios seamos la luz de este mundo que está naufragando desesperadamente con esta pandemia, problema de pandemia y otros problemas viejos que aún arrastran. Vamos a pedir por 3 oraciones en forma conjunta y después, como les he pedido, vamos a pensar, vamos a reflexionar, vamos a meditar qué es lo que nosotros en mi vida específicamente, qué cosa puedo cambiar, qué cosa puedo hacer para que sea agrado para los ojos de Dios. Vamos a orar. Amado Padre Dios, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por tu intervención que nos toca nuestros corazones, Señor. Pedimos Señor que tu palabra siempre nos llegue, que nos toque, que podamos Señor captar en una forma con toda nuestra humanidad, no solamente como una información mental. Señor, pedimos también que podamos realmente con tu palabra cambiar nuestra vida, tener una vida buena para los ojos tuyos y ser de esa manera verdaderos testigos de Cristo. Finalmente, Señor, pedimos que con tu poder, siendo la luz para que este mundo que está naufragando en la oscuridad, podamos nosotros ser guía, tu instrumento para llevarte a ti y a la salvación. Pedimos, Señor, porque tú eres nuestro buen Dios y nuestro Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.